encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal. 9:36 de la mañana, y menos mal que hoy traje las gafas, porque hoy el texto del informe de Nicolás Delgado se lo imprimen a Aureliano Fole con letra grande y a un Mariano López con letra chica. Pero tome la grande. Pero decí que traje los lentes. Estoy con las gafas pero me gusta más que diga los Exacto. lentes, no me diga las gafas. O sea, Las gafas, pero no, pasa que ahí me gusta utilizar el término extraño también me encanta ver todo, cómo ¿verdad? veo que las personas que vienen de repente a un programa ingresan, Sí. tienen sus talks, ¿no? El que elegí de acá se remanga, se va sentando. Se remanga, claro, ¿no? Se prepara como para pelear. Es una Sí. cosa brutal el ejercicio que usted hace en el lenguaje no verbal, ¿no? Si ustedes imaginaran se sienta con las piernas abiertas, Sí. todo el tiempo que me lleva a preparar un informe como estos, que me levanto temprano, pienso en ustedes, digo, Y qué grato no, momento no que me voy a diga vivir eso, el jueves de mañana, y le acompañado pones por pienso a Mariana. la temática Y también. por no nos supuesto. mienta sin la Sí. cara, pensará en la temática, ¿no? Nico, esta semana miles de estudiantes regresaron a las facultades y vos anduviste ahí de recorrida para saber cómo se vive ese inicio, ¿no? En algunos centros de educación terciaria. ¿A cuáles fuiste? ¿A qué facultad? Experiencia que viviste tú también. Viví yo en el año 2004 cuando vine de Rocha a Montevideo, empecé en la Usted facultad. vino de Rocha. Claro, empecé el IPA y simultáneamente la licenciatura en comunicación, la vieja LICCOM, que hoy ya no claro, existe. claro. Iba al IPA de tarde y a la LICCOM de mañana, y te diré que un poco por no tener silla, terminé optando por el IPA, Y donde bueno, sí tenía silla. Eso te desmotiva. Y eso vos. me llevó a cursar el IPA 4 años, y bueno, después terminé Profesor postulándome. Delgado, claro. Postulándome a una beca para una universidad privada, la gané, hice comunicación y periodismo en una universidad privada, pero quizás si en aquel momento hubiese tenido una silla y un lugar cómodo para sentarme y Te seguir quedas en la clase, pública, pa. Serías profesor Delgado. soy profesor Delgado, Nano, terminé Es el el IPA, profe, es pero el profe. quizá, ¿Terminaste el IPA? Sí, quizá, mucho gusto. Todavía Encantado, estoy esperando que profesor me Delgado. pase el Maravilla. libro de los 25 cuentos, ese que escribió hace Está muchos agotado, años. está agotado. Para leerlo. La cuestión fue que Está agotado, ¿cómo sacás abandoné, ¿Cómo lo sacás Igual que y yo. mostrás, Está agotado igual que yo. abandoné la LICOM en aquel momento y bueno, y lo que Pasa pasó... que es motivo de abandono, Nico. Mirá, por suerte, Nico y yo somos en generaciones diferentes y hay una década de distancia entre tu experiencia universitaria en la pública y mi experiencia universitaria. Yo lo viví en los 90 eso, y me faltaba silla también. En la de Derecho, cuando estudié Relaciones Internacionales. Después hice comunicación en la pública. Y en comunicación no me faltaba silla, debo decirlo. Teníamos clase en una iglesia muy grande, entonces como era inmenso el lugar, había muchas sillas y siempre encontrabas lugar, aunque sea en el fondo, o sea, si llegaba sobre el pucho tarde, pero silla había siempre. Ahora, en la pública, si llegaba sobre el pucho, no había silla. Eso en los 90. Y vos decís que ocurrió en tu época, o sea, en la década de los 2000, y hoy... Y hoy pasa algo similar, se mejoró indudablemente en infraestructura, estamos hablando de que la facultad, la LICOM ya no existe más, hay una nueva facultad de Información y Comunicación, que está al lado de la Facultad de Economía. Por allí anduve, también fui por Facultad de Derecho. Lo que vi fue miles de estudiantes en los salones y eso es lo más importante de todo. La mayoría con asiento, con lugar, pero algunos que no lo encontraron, y uno de esos casos fue el de Santiago Videgain, un estudiante de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración que publicó un video de 4 segundos en redes sociales en los que se ve a cientos, diría cientos porque son más de 100, no sé si llega a 200, estudiantes en un aula, Centenares, para decirlo centenares correcto. abarrotados, sin encontrar lugar, y bueno, de alguna manera ese video que él subió fue el que me llevó a Esa es ver tu motivación. en qué estaba hoy Ajá. esto. Ese video de 4 segundos que ahora vamos a escuchar con atención, lo que dicen allí los estudiantes y escuchar el ambiente que hay en ese salón El ruido, de sí. clase. El ruido alcanzó anoche las 100.000 reproducciones Mirá. en Twitter. Entrás por el otro lado, hay una silla, jajaja, se escucha otra risa, es un ambiente que se corresponde más con un ambiente liceal de comienzo de año que con un ambiente universitario de estudio, pero es un clásico ya de cada marzo porque se arrastra desde hace décadas esta situación, estar encerrados. La diferencia es que estar encerrados hoy con 100 personas en un salón no es lo mismo que hace
10 o 20 años. No, bueno, que todavía estamos en emergencia sanitaria, por porque ejemplo. todavía estamos en emergencia sanitaria. Como decía, empecé por la Facultad de la Discordia, la Facultad de Ciencias y Económicas. De Ciencias Económicas. De Ciencias Económicas y Administración, ubicada en Gonzalo Ramírez y Eduardo Acevedo, y allí ayer en la mañana vi aulas con decenas de estudiantes, pero en el edificio central no encontré ningún desborde. Sí me encontré con un par de estudiantes que están por empezar segundo año, el tercer semestre de la carrera. Tras un año de un debut universitario de clases virtuales, porque el año pasado quienes arrancaron no fueron a la facultad, esta semana iban a disfrutar de sus primeros días de clases presenciales, a conocer en persona a muchos de sus compañeros. Pero uno de ellos, uno de los estudiantes con los que hablé ayer, Mariano, de 19 años, hasta ayer no había podido entrar a clase. Soy estudiante de la FCA y este es mi tercer semestre. Los primeros 2 semestres lo hice todo virtual y bueno, esta semana arranqué las clases presenciales, pero hasta el momento no he podido ingresar a una clase porque son de mucha cantidad de alumnos. El primer día llegué en hora y claramente quedé fuera del salón, y el segundo día dije me voy a avivar, voy un rato antes, e incluso fui 1 hora antes de la entrada de clase y de igual manera quedé afuera. Tipo, los pasillos y el salón es una locura de gente. O sea, ¿a qué hora hay que ir para tener un lugar? Bueno, te digo lo que me mandó, el mensaje que me mandó hoy, hace un ratito que le pregunté cómo te fue hoy. 3 horas antes. Me dijo, hoy llegué 6:45. Para, ¿y a qué hora empezaba la clase? A las 8. Qué disparate. Llegué 6:45. El aulario aún no abría y ya había gente. Se abrieron las cortinas y todos apuradísimos para llegar al salón. Estamos hablando de que la clase empieza a las 8, me aclara. Me empezó a faltar el aire en el pasillo y me fui. Intentaré otro día. Una locura. Mariano tiene 19 años, es de Paysandú y está viviendo en Ciudad de la Costa, por lo tanto se levanta bien temprano para ir a la facultad en busca de un asiento. Yo soy de Ciudad de la Costa, tipo viajo todos los días y es literal, es un viaje, salir desde las 6 a mi casa para entrar a clase y así de igual manera quedar afuera. Tipo, es un montón. ¿Cuántas ganas tenés que tener de estudiar para seguir intentándolo, no? Porque todo esto te desmotiva, más a esa edad. Que hasta podés llegar a decir, bueno, cumplí con la etapa de secundaria y bachillerato, si esto está así, bueno, me tomo un añito. Viste que uno cuando está empezando la facultad se puede tomar esa licencia, decir, este año no estudio, me dedico a otra cosa, porque sí. Claro, el año sabático, que todo, yo un año que como me quedó una previa de sexto derecho me lo tomé. Pero digo, en este caso hasta decís vos, mejor me tomo un semestre sabático porque así no se puede. Yo creo que te motiva a abandonar eso. Sí, te lleva, no sé si a muchos, pero te desestimula a seguir Totalmente. los estudios. Por lo pronto te levantás a las 6 de la mañana, a veces antes vas a la facultad, no tenés dónde sentarte. Ayer en la recorrida vi, como decía, estoy hablando que la mayoría de los salones, insisto, no había desborde. Sí, en algunos, y lo pude ver en el aulario que queda frente al aulario que está por Gonzalo Ramírez, frente a Facultad de Economía. Este problema es tremendamente conocido, tiene años, y quien lo conoce de primera mano es Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, quien fuera estudiante de Ciencias Económicas y también decano, y quien hoy sigue siendo docente de la facultad. El rector de la UDELAR recibió a Punto de Encuentro en su despacho y nos contaba cómo están trabajando en la UDELAR para evitar que se den estas situaciones. Si vos vas a la historia un poco de Ciencias Económicas, cuando empecé a dar clases yo en los años 90, dábamos clases en cines. Me tocó dar clases en el Welcome, que como docente fue una experiencia particularmente negativa, un lugar lleno de estudiantes donde en realidad ni siquiera tenías un retorno en términos de sonidos razonable para dar una clase. Hace tiempo que eso no pasa. Entonces, ¿qué sucede? Ciencia Económica es un caso claro porque es de las facultades más masivas, creo que en este momento es la más masiva en primer año, y hay un fenómeno de esta naturaleza siempre los primeros días de clase. Cuando digo en años normales, este fenómeno existe. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ahí hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Una, ya estamos dando clases siempre en salones universitarios, no estamos dando clases en estructuras que no son salones universitarios. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, hace un par de años atrás, tuvo que recurrir a localizaciones externas, inclusive en una iglesia, en un teatro para poder dar clase. Creo que este año no lo está haciendo. Pero en realidad es como que la institución evolucionó a tener una infraestructura que es capaz de albergar dentro de la propia infraestructura de las clases, inclusive en contextos de mucha numerosidad. Digo numerosidad y no masificación a propósito porque no es una mala noticia que haya muchos estudiantes universitarios.
¿Qué pasa? El video que circula tiene que ver con las facultades económicas. Las facultades económicas tienen una característica particular, que es que los cursos, uno no se inscribe a un curso en un horario determinado. Y no, en particular, tampoco se controla la lista. Entonces, los primeros días siempre tienen un componente en donde el estudiante se aglomera en ciertos horarios y luego, en la primera semana, comienzan a ordenarse en distintos salones. Me pasa a mí como docente de primaria de facultad. Yo soy docente de primaria de facultad, sigo siendo docente de primaria de facultad. Y eso sucede con cierta naturalidad. O sea, al cabo de 2 semanas no hay problemas de que haya estudiantes de clases abarrotadas. Clases numerosas, sí. Pero los propios estudiantes tienen muchos horarios. Tengo muchos horarios, me estoy viendo decenas de horarios para tomar el mismo curso en distintos momentos. Entonces, de alguna manera, eso va convergiendo a ciertos equilibrios que funcionan con cierta razonabilidad. Esto porque creo que es importante sacarle dramatismo. No estamos hablando de situaciones que se perpetúan en el tiempo. De hecho, todo lo contrario. Muchas veces empieza con 2 o 3 grupos en ciertos horarios y luego, en la medida que los estudiantes se van ordenando, se terminan conformando menos grupos para maximizar también el uso de los recursos docentes. ¿Ah? Bueno, ahí Ari me explica que todo depende de la facultad y hasta de la materia, ¿no? Porque hay algunas que tienen gran convocatoria. El caso de Cálculo 1, por ejemplo, pero bueno, él dice, naturalmente, en 2 semanas esto se acomoda. Me hizo acordar a aquel programa CQC que decía promesas ya, y ponía a políticos prometiendo y después iba a los 6 meses y ahí se cumplió o no se cumplió y los escrachaba. Así que en 2 semanas vamos a tener que recorrer otra vez las facultades para ver si realmente se cumple esto que Arim dice, y es que todo se irá normalizándose. Ayer, sentado en el corredor de la facultad, junto a Mariano, el estudiante de Ciencias Económicas que escuchábamos hace un rato, estaba Federico, también de 19 años, en el caso del montevideano, y como Mariano tampoco pudo entrar a clase el primer día. Toda la fila y toda la escalera llena de gente para querer entrar, y cuando fuimos no estaba todo cerrado. Pero el segundo día sí que pudimos entrar, sí que pude entrar yo, y estábamos todos amontonados, hay mucha gente, pero igual el profesor supo hablar. O sea, fue interesante la instancia. Sí, mejor que virtual. Vos decís, Nico, que hay estudiantes que, a ver, por más que se extrañaba mucho la presencialidad en facultad, decís que hay estudiantes que ya están diciendo, che, volvamos a la virtualidad, que por lo menos ahí yo podía presenciar la clase. La virtualidad está funcionando. Hoy Ciencias Económicas tiene un sistema mixto de transmisión de las clases por Zoom y presenciales. Pero hay algunas que son solo presenciales, o vos si quedás afuera de esta clase, por ejemplo, podés prender tu computadora y la ves. Se podría, en principio se podría. Mirá. Sí. O sea, te sentás en el corredor, prendés la compu y estás en clase. Exacto. Pero a esto se le suma otra cosa más. Además de esa opción, y Arim lo decía, esto lo destacaba, bueno, estos estudiantes si quieren pueden seguirla por Zoom. Pero la instancia de encuentro en un centro de estudio como una facultad, ¿y eso? Donde se juegan mucho más partidos que el conocimiento. Es otra historia, concreto. Se extrañaba mucho esa interacción y aparte podés preguntar ahí al profesor. Es otra vivencia, literalmente, ¿no? Es la facultad como debe ser. Sí, pero también es otra vivencia el encuentro de los estudiantes por Zoom. Y escuchen bien lo que dice ahora Mariano sobre cómo le fue el primer año en el curso de la Facultad de Ciencias Económicas. Dentro de todo me fue bien, pero se me hacía muy pesado igualmente. Me costaba mucho prestar atención a las clases, porque no es lo mismo estar en tu casa, que cualquier cosita te distrae, a estar presencial en un salón de clase. O sea, ya viniste hasta la facultad, estás en un salón, bueno, cambia las perspectivas. ¿Amigos pudiste hacer de facultad en ese año de virtualidad? ¿Tuviste algún evento de presencialidad en ese año? ¿Cómo forjaste ahí los vínculos con compañeros, con pares? No, eso sí me facilitó un montón. Estoy segurísimo que de forma presencial no hubiera creado el vínculo que creé. Tengo un grupo de amigos que somos alrededor de 10, que nos conocimos todos por medio de una sala de Zoom. Y creamos un Discord para estudiar y bueno, ahora tenemos tremenda relación, somos todos amigos. ¿La virtualidad puede haber ayudado en ese vínculo con ese grupo? No, sin duda que sí. No, dudo que haya generado ese vínculo presencialmente. ¿Qué es un Discord, como decía Mariano? Discord es un servicio de mensajería instantánea con chat de voz, video y texto. Es como un WhatsApp, Telegram, una plataforma de ese tipo, que es por la que se comunican ellos, y en esas plataformas es que se encuentran y estudian. Lo curioso es esto, que le resulte que los vínculos que forjó a través del estudio por Zoom fueron más sólidos o fueron más importantes que los que pudo haber forjado en la presencialidad. A mí me sorprendió muchísimo eso que dijo, porque en realidad es una generación que
yo tengo con él 15 años de diferencia, pero me resulta muy difícil entender Es esto una que está generación que planteando. se acostumbró a generar vínculos por esa vía. Claro, Ya por sé, Pero él eso. califica más sólidos. Sí, sí, sí. Hay que ver en qué los considera más sólidos y qué acredita el tiempo después con esa solidez, ¿no? Pero que él los vea más sólidos me llama la atención también. Sí, y ahí está la importancia de que confluyan en los centros de estudio las clases presenciales con las instancias Que virtuales. sea un mix. Ahí Porque va. indudablemente hay muchos jóvenes que se sienten muy cómodos en esas plataformas para aprender y para comunicarse con sus pares. El rector de la universidad, Arim, recordó otros videos similares que circularon, como el que difundíamos hace un rato, con clases abarrotadas, otros videos en otros años. Repasó los avances del UDELAR en materia edilicia, como la inauguración el año pasado del nuevo edificio de la Facultad de Veterinaria y el nuevo edificio de la Facultad de Enfermería, y destacó hoy que la mayoría de los estudiantes prefieren ir a clase que seguir las materias de forma virtual. Es que en realidad lo que están mostrando estas imágenes y otras que estamos viendo en la facultad es que los estudiantes quieren venir a clase. ¿Sí? Porque justamente las facultades económicas es una de las facultades para que en los cursos del primer semestre están manteniendo una opción virtual. O sea, los estudiantes que prefirieran mantener una opción virtual lo pueden hacer, en algunos casos con algunos incentivos, los estamos incentivando a volver porque entendemos que es importante que se encuentren. Y de alguna manera, lo que hemos encontrado también estos días, los primeros días de las clases en la mayor parte de las facultades, es que los estudiantes están con ganas de estar en los locales universitarios, encontrarse entre ellos, conocer sus facultades, conocerse también en contextos distintos. Porque de alguna manera, más allá que las plataformas digitales nos facilitaron la vida en los últimos 2 años tan dramáticos que atravesamos, hay una dificultad que es objetiva, o sea, el grado de contacto que tuvieron los estudiantes fue relativamente escaso, pese a que tomamos algunas medidas bastante, yo diría, radicales, como darle a cada estudiante una plataforma digital en Zoom, que fue la empresa con que finalmente contratamos, para que lo pueda usar con toda la libertad del mundo sin restricciones de horarios, de tal manera que puedan hacer grupos de estudio, etcétera, etcétera. Ahora, eso funcionó de la mejor manera posible. No, nosotros creemos que hay un componente que de alguna manera estuvo muy afectado, que tiene que ver con esta lógica de construcción más comunitaria, construcción de una comunidad universitaria. Y mi punto con esto es que las facultades más numerosas, como la Facultad de Derecho o las facultades económicas, que mantienen canales virtuales, están combinando este año, bueno, los estudiantes en buena medida están eligiendo retomar al aula. Y eso para mí es un elemento sintomático que también tenemos que tener en cuenta. Si las cosas están cambiando, podría aportarte simplemente, no recuerdo bien el nombre, ese Heidelberg, pero es algo parecido. Es un profesor universitario que estrenó hace pocos días una clase en el metaverso, que es con el casco y los Lentes y que lo lleva a una realidad paralela virtual. Hizo una clase paralela virtual y fueron gente de toda, inclusive de comunicación y de toda la universidad, para ver cómo iba a ser. Y Heidelberg hace 20 años que está proponiendo esto y recién ahora lo pudo realizar. O sea, viene un mundo, cuando nosotros discutimos de la presencialidad y qué es mejor y qué es peor, en el mundo están ya viendo que se puede ir a lugares mágicos, por Sí, decirlo de pero alguna se manera. reúnen para ir a esos lugares mágicos. No lo hace cada uno desde su casa. No. Van a un centro de estudio Claro. y juntos se trasladan a otra realidad Entras, paralela o haces virtual. tu avatar y te metes en... Por eso. Pero el punto es que esa instancia de reunión es clave, me parece, en todo proceso educativo, y eso es lo que está intentando destacar o recuperar o mejorar la Universidad de la República en un momento clave, que es el retorno a las aulas o el ingreso a las aulas de una generación que vivió el primer año a Virtual. través de la virtualidad. Este año se registraron en la Universidad de la República más de 18.500 inscripciones nuevas de estudiantes en todo el país y contando todas las carreras. Arim estima que en unos días, cuando terminen los conteos de todas las facultades, habrán en el entorno de 20.000 nuevos universitarios de UDELAR. ¿Eso pasa todos los años? Eso, bueno, él dice que esta cifra estará cerca del récord del año pasado, donde se alcanzó el máximo, cuando la matrícula de ingresos de la universidad aumentó 17% en relación al 2020. En total, la Universidad de la República tiene hoy cerca de 140.000 estudiantes activos. ¿Cómo mirar la educación, no? La deserción liceal, el aumento en la universidad. Es bastante complejo. Qué difícil Sí. de mirar todo esto, ¿no? Sí, y hay que mirar que los más vulnerables y quienes están más rezagados en la educación logren sumarse al pelotón, digamos, y también hay que lograr que quienes tienen capacidad para lograr un desarrollo amplio y profundo, también la universidad les dé herramientas para lograr
lograr un techo alto y no tengan, digamos, techos bajos, que es lo que a veces termina pasando. Con Arim hablamos de otros temas. Sé que el rector de la universidad quiere venir a este programa a hablar con ustedes, porque hay muchísimos temas para hablar. Hablamos de los anuncios del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, clínicas, en la Asamblea General sobre el nuevo Clínicas para 2030 y la ciudad universitaria Jorge Larrañaga que pretende crear. También hablamos de la propaganda por el sí, por el no, en torno a los 135 artículos de la LUC dentro de la facultad. Bianchi lo está denunciando hace mucho tiempo. Para dejarlo bien claro, no se puede hacer propaganda por el sí, por el no, dentro de los edificios públicos y los sitios de trabajo, salvo las carteleras gremiales, ¿sí? Bianchi lo que hace es subir fotos de carteleras gremiales y decir esto está sucediendo en un edificio público. Sí, está en una cartelera gremial. Lo que dice Arim es: no me ha llegado ninguna denuncia al respecto, por lo tanto yo actúo solo por denuncias y no por tweets. Lo cierto es que en la FIC, por ejemplo, las 2 carteleras gremiales están puestas al lado de la puerta principal en una fachada de vidrio. Entonces uno, cuando llega a la Facultad de Comunicación, lo primero que ve es 2 carteleras amplias de 1 metro por 1 metro, quizá más grandes, rosadas, identificadas. Arim dice: eso es un tema de la facultad, deberá resolverlo la facultad. También hablamos con Arim de feminismo y del vínculo del feminismo con la universidad, porque con motivo del Día de la Mujer, la UDELAR realizó una cobertura de las marchas en la web y también en sus redes sociales, con drones sobrevolando 18 de julio. No sé si pudieron ver esa imagen, pero fue una de las primeras imágenes de 18 de julio repleto, aérea. La difundió la Universidad de la República. Tremendas imágenes. La pregunta es: ¿la UDELAR es feminista? Esto nos respondía su rector. Yo te diría que quizás sería un atrevido de mi parte definir que la Universidad de la República es feminista. Creo que lo que la Universidad de la República está asumiendo marcadamente es que las reivindicaciones propias del movimiento feministas tienen que integrar la agenda institucional, ¿sí? Y que tenemos que preocuparnos por evitar mecanismos de discriminación internos, de alguna manera ser muy conscientes de los mecanismos e instrumentos que hacen que las mujeres tengan un desempeño en la institución, tanto como estudiantes, como docentes, como funcionarias, que de alguna manera no tienen las mismas oportunidades que los varones, y que eso hay que explicitarlo. Lo hemos hecho a través de distintos instrumentos de política que hemos venido diseñando, que van desde nuevos instrumentos para atender situaciones de acoso hasta situaciones que tienen que ver con la promoción de la carrera docente y atender circunstancias, por ejemplo, de la maternidad, cuando uno atiende la evaluación de los docentes o de las becas que otorgamos para posgrado, por ejemplo, ¿sí? Queda mucho camino por recorrer, por lo tanto, el calificativo feminista creo que no sería justo asumirlo como tal, pero sí creo que la agenda que establece el movimiento feminista es una agenda que la Universidad República intenta internalizar para asegurar la igualdad en términos de género y, por supuesto, en otras dimensiones también de la institución. En cuanto a este tema que comentaba Rodrigo Arim, hay un caso emblemático que en las próximas semanas pasará a estar a consideración del Consejo Directivo Central de la UDELAR, y nos referimos a esas denuncias de acoso y abuso y al sumario contra Martín Zambarino, doctor en matemáticas y catedrático grado 5 en el Centro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, quien, recordemos, fue separado del cargo mientras se desarrolla esta investigación, una investigación que es larga, ¿eh? Es larga y ha estado cargada de polémica porque hay como una especie de 2 bandos acá, profesoras y estudiantes que señalan a Zambarino y otras que lo defienden públicamente. Entonces habrá que ver qué resuelve el CDC. Entre otros elementos, Zambarino presentó en su defensa una consulta realizada por una abogada feminista, Marina Morelli, que revela la inconsistencia de las denuncias presentadas contra el profesor y enumera una serie de errores en el procedimiento de investigación realizado por UDELAR. Consulté a Arim sobre ese informe de una abogada feminista que dice que la investigación estuvo mal hecha y de esa manera defiende a Zambarino. Arim prefirió no responder sobre este asunto porque integra el CDC, porque va a tener que pronunciarse sobre el caso y obviamente prefiere mantener la imparcialidad hasta que eso suceda, hasta que el CDC se pronuncie y diga si efectivamente hubo acoso, hubo abuso es eterno o no hubo. Esto, no hace falta que la abogada sea feminista para marcar errores, ¿no? Pero es un dato, Nano, que sea feminista. Es un dato, pero un abogado puede marcar errores de investigación, sea o no feminista, en este caso, ¿no? Por supuesto, pero cuando quien marca los errores
de un procedimiento contra un profesor acusado de acoso es una abogada feminista que conoce, supongo, varios elementos del tema, de cuestiones de género, bueno, ahí yo lo miro con otros ojos, por lo menos, o le presto otra atención. Y bueno, esta persona conoce el tema y está alertando que el procedimiento no siguió las garantías que debió. Me sorprende que sea eterno esto, porque la investigación empezó hace más de 2 años, en 2019, y sigue. No hay resolución. Me dijo que en las próximas semanas el expediente ingresa al CDC y habrá resolución. Así que Ahí va. esperemos que novedades. que no haya resolución en marzo de 2022. Es larguito. Es raro, ¿eh? Es larguito, ¿no? Y mientras en el interín está tu Es raro. tu situación es como en congelamiento. Se dilató ¿no? demasiado. Sí. Y no debe estar claro. No Y debe sí, estar clarísimo. es muy extraño. Nico, un placer tenerte como siempre. Bueno, el placer ha sido mío, muchachos. Podés volver a remangarte las mangas, a sentirte cómodo, ya pasó este momento crítico. ¿Vos sentís que das un Te examen queremos. cada vez? ¿Te diste Yo cuenta, lo Nico? disfruto mucho y no disfruto la cara de un Martín Rivero ahí que mira hacia No, abajo. pero él con él se pone la camisa negra para hacer esto. ¿Te diste cuenta, Tampoco Nicolás? disfruto la cara de una Camila Civil mirando ahí por la ventana como diciendo salgan de ahí, están pisando Vos viste cómo territorio cambian los nuestro. tiempos, ¿no? Me dejaste a mí en 2019, mediados de 2020. Me dejaste a mediados de 2020 haciendo radio sin lentes yo, porque yo no llevaba las gafas a Océano. Las Y ahora, gafas, ¿no? y ahora las traigo, ¿viste? Y está más vete. Sí, Bueno, me salado. voy. Esto Me se- cuesta esto mucho se leer. tornó- se Estás tornó cada vez más complejo. lindo igual. Ay, Nicolás. Gracias por venir, querido. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Ya comienza el Destapabocas. universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias.